Bienvenidos a esta nueva edición de Medianera en Juicio. Hoy vamos a tocar un tema que tiene que ver con la medicina. Ya vieron que tocamos varios temas, pero que puntualmente tiene que ver con los ataques de ansiedad o los ataques de pánico. Hoy vamos a explicar algo que sé que muchas personas lo han visto y me han preguntado, y es muy común verlos a veces en las películas, cómo la gente cuando tiene un ataque de ansiedad, inclusive hasta hay algunos stickers, que a ver si le decimos a Carla después en la edición que pueda meternos uno, a ver qué onda, a ver si sale, donde se ve a alguien soplando y respirando así, con las manitas así, adentro de una bolsa de nylon. Después vamos a buscar una bolsa y vamos a ver cómo es ese ejercicio y qué significa. Pero lo importante es saber qué significa la respiración adentro de una bolsa cuando uno tiene un trastorno de ansiedad. Pero qué cosa más rara, ¿no? Bueno, vamos a tratar de ir dando la explicación científica de qué es lo que ocurre en el cerebro cuando uno tiene un trastorno de ansiedad y comienza a respirar dentro de una bolsa de papel o de una bolsa de plástico. O sea, empieza a inhalar el mismo aire que uno exhala. Lo que yo largo queda atrapado adentro de la bolsita y lo vuelvo a respirar. ¿Cuántos de ustedes saben qué es lo que ocurre cuando algún artefacto, sobre todo a gas, empieza a producir una mala combustión y consume el oxígeno del ambiente y empieza a liberar grandes cantidades de dióxido de carbono? Todos o la gran mayoría debe saber, igual vamos a explicar, que la persona posiblemente, si alguien no entra en esa habitación y descubre que está faltando oxígeno de alguna manera, la persona amanece probablemente muerta. Ahora, la pregunta es, ¿por qué no se despertó? Y acá empezamos a hilar lo que significa los ejercicios respiratorios para los ataques de pánico. Hay una cosa que se llama fisiopatología. Hoy con el tema del COVID muchos hemos encontrado o ya sabemos qué es comorbilidad, qué es fisiopatología, qué es infección. Entonces, hoy en cuanto al lenguaje todos nos hemos ayornado un poquito con el idioma médico. La fisiopatología es un poquito de qué forma funciona la enfermedad para instalarse. Porque una persona, cuando empieza a tener ataques de pánico, le falta el aire, tiene taquicardia, empieza a marearse, empieza a tener sensaciones nauseosas y todo su sistema parece estar descompensado ante una situación terriblemente catastrófica. Recordemos que la definición de ataque de pánico o trastorno por ataque de pánico, hay distintas clasificaciones, pero vamos a hablar así para que todos entendamos. La definición de ataque de pánico es, sin que ninguna causa aparente nos ocurra, empezamos a tener sensaciones de desesperación, de ahogo, de que nos podemos llegar a volver locos, de que de forma inminente nos vamos a morir, lo que hace que muchas personas recurran en forma periódica, hasta he conocido casos que decían que querían alquilarse una casa frente de una clínica para poder tener acceso más rápido a cuando tenían estos ataques, a poder ser atendidos. ¿Qué es lo que ocurre entonces en el organismo con estos ataques de ansiedad? Cuando de alguna manera, y en algún otro video vamos a hablar del por qué uno tiene un ataque de pánico, cuando de alguna manera uno empieza a sentir, muchas veces motivado por alguna palpitación, por algún mareo, inclusive por algún recuerdo o, como dijimos, nada que uno lo pueda identificar, el organismo se pone en alerta. Se pone en alerta. Ponerse en alerta es que empiezan a generarse un montón de cambios dentro del organismo, sobre todo químicos, que nos preparan para una situación catastrófica.
Por ejemplo, si en este momento que yo estoy grabando el video, irrumpe alguien con una escopeta y con una patada en la puerta y me apunta a mí y le apunta a Carla que está filmando ahí, nos vamos de repente a transformar en personas que perdemos esta tranquilidad. Se nos van a dilatar las pupilas, van a empezar a haber grandes palpitaciones, se nos va a contracturar todo el organismo. ¿Por qué? Porque ante esa sensación de catástrofe y de peligro, nuestro organismo se prepara para responder de una manera eficiente. En el trastorno por pánico o en el ataque por pánico, no hay nada comprobable que nos podamos identificar como alguien que entró a la habitación para patearnos la puerta, pero sí empezamos a sentir las sensaciones que se sienten cuando uno está ante una situación de riesgo. Una de las compensaciones que genera el cerebro de forma automática es la hiperventilación. ¿Qué significa hiperventilación? Ya el organismo está diseñado para tener una serie de frecuencias e intensidades por minuto de una respiración normal. Cuando uno corre, esa frecuencia se incrementa, las inspiraciones son más profundas. ¿Por qué? Porque hay una mayor demanda en el organismo de oxígeno. No solo cuando uno está haciendo ejercicio, sobre todo aeróbico, sino ante una situación de riesgo. ¿Por qué? Porque el organismo se prepara para tener una huida aeróbica, para decirlo de alguna manera. Esa huida aeróbica requiere, como lo dice la palabra, de mucho aire, de mucho oxígeno. Al entrar en pánico, al llegar la información errónea al cerebro de que hay una situación catastrófica que nos va a volver locos, que vamos a morir o que empieza a aumentar esa frecuencia respiratoria. Cuando aumenta esa frecuencia respiratoria, muchas veces no nos damos cuenta. Y sin embargo, a pesar de que está empezando a sobrar, y acá venimos con una de las palabras clave, sobrar oxígeno, cuando hay más allá del que necesitamos en la sangre, nuestro cerebro lo registra como que hay una falta de aire. Por eso es muy común que la persona con un ataque de pánico vaya a la guardia y diga, doctor, me falta el aire, deme oxígeno, por favor. Y cuando le ponen el oxímetro, otro aparatito que aprendimos mucho sobre él en la pandemia, resulta que hay 100, quiere decir que está saturado de oxígeno. Entonces, el profesional le va a decir, falta de aire no es. ¿Por qué? Porque en sangre registramos que está saturado de oxígeno. ¿Y qué pasa cuando uno está saturado de oxígeno? No los invito a hacer la prueba, pero si empezamos en este momento todos a hacer un ejercicio de hiperventilación, que sería, no me caren, porque ya sé lo que van a hacer con este video, ya lo veo acá, el detrás de cámara está, ya están. Bueno. Empezamos a aumentar la intensidad de la respiración y la frecuencia por minuto, vamos a empezar a experimentar un montón de cambios. Y esos cambios son muy parecidos a lo que se siente una persona cuando está en un ataque de pánico. Vamos a empezar a sentir náuseas, mareo, palpitaciones e inclusive muchos podemos generar un ataque de pánico artificial por hiperventilación. Ahora bien, ¿qué tiene que ver todo esto con la bolsita? Si recuerdan, al principio del video, dijimos que cuando el dióxido de carbono empieza a aumentar más de lo normal, la persona empieza a sedarse, a dormirse, a relajarse de tal manera que puede llegar a morirse y no se da cuenta. Entonces, miren qué inteligente esta propuesta, que no es mía, obviamente, ¿no? Si esa propuesta hubiera sido mía, la hubiera descubierto yo, tendría 600 millones de seguidores, andaría en un helicóptero. ¿Ah? ¿Cuál es la propuesta del ejercicio? Si sabemos que en el ataque de ansiedad hay
una hiperventilación y hay una intoxicación con oxígeno que nos generan toda esa sintomatología que tiene que ver con las palpitaciones, con los mareos, con las náuseas, con un estado de ansiedad, inclusive hasta en el pensamiento, nosotros podemos contrarrestarlo si bajamos el nivel de oxígeno de nuestra sangre y aumentamos el nivel de dióxido de carbono, que tiene, dijimos, esas propiedades ansiolíticas y sedativas, que expresada en una gran cantidad podría ser fatal. Entonces, lo que uno hace con una bolsa en un momento de un trastorno de ansiedad, así, hablando como estoy haciendo yo ahora, respirando suavemente durante 1 minuto adentro de la bolsa, después renovamos con una inspiración de aire fresco, volvemos a respirar 1 minuto adentro de una bolsa, volvemos a hacer una inspiración de aire fresco y así durante 8, 9, 10, 12, 15 veces, vamos a notar cómo ese ataque de pánico empieza a desaparecer, cómo las pulsaciones empiezan a bajar, cómo el mareo se empieza a ir. Y lo que hicimos mediante ese ejercicio es cambiar la química de la sangre. Bajamos los niveles de oxígeno que nos estaban produciendo por una intoxicación o por un exceso, una sintomatología panicosa, y empezamos a ver el efecto químico, sedativo y ansiolítico del dióxido de carbono. Espero que se haya entendido la parte de la fisiopatología. Ahora vamos a un ejercicio, y con esto vamos a concluir, que podemos hacerlo sin necesidad de andar con una bolsa ante una situación. Imagínate en una cola del banco, pelar una bolsa así, una de residuos negra, grandota, así, ¿viste? Bueno, nos van a preguntar primero si no tenemos algún producto y nos estamos drogando, y después, salvo que haya alguien que sepa lo que significa, si no vamos a quedar ridículos. Entonces, hay un ejercicio que ahora voy a tratar de explicarlo, que no es fácil de explicarlo, pero es muy sencillo de hacerlo, que consiste en lo siguiente. Imaginemos que nuestro pulmón es un globo. Cuando yo inspiro, ese globo se agranda. Cuando yo expiro, ese globo se vacía. ¿Está? Cuando una persona está en un ataque de ansiedad, está llena, vacía, llena, vacía, llena, vacía. ¿Qué tengo que lograr yo? De llenar ese pulmón de una forma lenta y de vaciarlo en una forma lenta. Lo ideal sería que tomemos 30 segundos para llenar ese pulmón y 30 segundos para vaciar ese pulmón. ¿Cómo se hace? De la siguiente manera. Yo lo voy a hacer con un poquito de ruido para que traten de no verduguearme. Les pido por favor, saben que yo soy un tipo serio, no me jodan. Así que bueno, mírenlo con seriedad. Imaginemos el pulmón que está así, yo largo todo el aire, el pulmón está desinflado. Ustedes saben que cuando ven una película norteamericana y quieren contar segundos, dice 1 Mississippi, 2 Mississippi, 3 Mississippi. Bueno, nosotros como estamos en habla hispana vamos a decir 1 elefante, 2 elefantes, 3 elefantes. Cuando uno dice 1 elefante aproximadamente es 1 segundo. Entonces vamos a hacer. Inspiro un poquito, porque si meto mucho no llego a los 30 segundos en el llenado. Hago y ya está lleno y no me sirve, porque yo tengo que tratar de durar 30 segundos hasta que se llena el pulmón y después desinflarlo de a poquito en otros 30 segundos. O sea que en un ciclo de 1 minuto yo voy a hacer una vez que se infle y una vez que se desinfle. Entonces empezamos. Aguantamos y contamos 1 elefante, 2 elefantes, 3 elefantes, 4 elefantes. Respiramos otro poquito, 1 elefante, 2 elefantes, 3 elefantes, 4 elefantes. Metemos otro poquito de aire, 1 elefante, y así vamos haciendo hasta que no nos entre más aire porque ya estamos así con todo el pulmón recontra lleno. Cuando estamos con el pulmón recontra lleno y pasaron 30 segundos, primero podemos probar, lo hacemos de 10 segundos o de 20, pero lo ideal, el ejercicio correcto es 30 segundos. Cuando estamos en los 30 segundos ya con todo el aire adentro, hacemos el proceso inverso. Largamos un poquito.
1 elefante, 2 elefantes, 3 elefantes, 4 elefantes. Largamos otro poquito. 1 elefante, 2 elefantes, 3 elefantes, 4 elefantes. Y así hasta que ya no aguanto. Y largamos todo el aire que tenemos en el pulmón. Los invito a que lo hagan de prueba el ejercicio. ¿Por qué? Porque si uno lo quiere poner a hacer de entrada, cuando le agarra un trastorno de ansiedad y no lo practicó, por ahí es difícil hacerlo. Y ahí va a tener que recurrir a la bolsita, que es un poco más sencillo. Pero poner en práctica este ejercicio de respiración, donde en 30 segundos llenamos un pulmón y en 30 segundos lo vaciamos. O sea que en un minuto hacemos un ciclo de respiración completo, que implica la inspiración y la expiración. De esta manera, en un minuto, nosotros llenamos una sola vez el pulmón. En un ataque de pánico, en un minuto, lo podemos llegar hasta 100 veces. Hacer los ciclos respiratorios. ¿Tá? Cuando ustedes vayan a hacer la prueba de este ejercicio, háganlo tranquilo, háganlo en familia, inclusive hasta es un poco cómico cuando lo empiezan a probar, pero van a ver cómo en el momento que lo terminan y terminan de vaciar el pulmón, hay una sensación como de tranquilidad. En el repetir de las veces, vamos de una manera mecánica y provocada por nosotros a bajar esa cantidad de oxígeno que el cerebro de forma automática pidió que se aumente esa frecuencia respiratoria y que tengamos una cantidad de oxígeno en sangre tan elevada que nos genera la sintomatología de lo que es el ataque de pánico. Espero que no se rían por el chiste de los ejercicios, espero que lo aprendan y no anden con una bolsita por ahí. Y bueno, a pedido del público, reaparece Medianera en Juicio en esta, su nueva edición.